Las sanaciones mentales en la antigüedad. A través de las edades, los hombres de todas las naciones, en cierta forma, instintivamente, han creído que en alguna parte existe un poder sanador que podría normalizar las funciones y sensaciones del cuerpo humano. Creían que este poder extraño podía ser invocado bajo ciertas condiciones y que el alivio del sufrimiento humano seguiría. La historia de todas las naciones aduce testimonios en apoyo de esta creencia. En los inicios de la historia del mundo, el poder de influenciar en secreto a hombres para bien o para mal, incluyendo la sanación a los enfermos, se dijo que era poseído por sacerdotes y hombres de Dios de todas las naciones. La sanación de los enfermos se supuso que es un poder derivado directamente por ellos desde Dios, y los procedimientos y procesos de sanación variaban en todo el mundo. Los procesos de sanación se plasmaron en plegarias a Dios atendidas por ceremonias diversas, tales como la imposición de manos, los conjuros, la aplicación de amuletos, talismanes, anillos, reliquias e imágenes. Por ejemplo, en las religiones de la antigüedad, los sacerdotes en los templos antiguos le dieron drogas al paciente y practicaron sugestiones hipnóticas antes del sueño del paciente, diciéndole que los dioses lo visitarían en su sueño y lo sanarían. Muchas sanaciones ocurrieron. Obviamente, todo esto fue la actividad de sugestiones poderosas hacia la mente subconsciente. Después de la ejecución de ciertos ritos misteriosos, los creyentes de Hécate verían que la diosa durante el sueño les daba eso por lo que antes de ir a dormir le habían orado según instrucciones extrañas y fantásticas. Recibían instrucciones de mezclar lagartos con resina, incienso y mirra y machacar todo esto al aire libre bajo la luna creciente. Las sanaciones eran divulgadas en muchos casos siguiendo este procedimiento grotesco. Es obvio que estos procedimientos extraños, como mencioné en los ejemplos dados, favorecieron a la sugestión y la aceptación de la mente subconsciente de estas personas, haciendo una súplica poderosa a su imaginación. Realmente, en todas estas sanaciones, la mente subconsciente del individuo fue la sanadora. En todas las edades, los sanadores no oficiales han obtenido resultados notables en casos donde la habilidad médica oficial ha fracasado. Esto da pie a la reflexión. ¿Cómo estos médicos en todas partes del mundo llevan a cabo sus curaciones? La respuesta a todas estas sanaciones se debe a la creencia ciega de la persona enferma, la cual desató el poder sanador residente en su mente subconsciente. Muchos de los remedios y métodos empleados eran bastante extraños y fantásticos, y esto detonó la imaginación de los pacientes, causando un estado emocional estimulado. Este estado mental facilitó la sugestión de salud y fue aceptada por ambas, por la mente consciente y subconsciente del enfermo. Esto será explicado en detalle adelante en el siguiente capítulo. Historias bíblicas para el uso de los poderes subconscientes. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Marcos 11:24. Nota la diferencia en los tiempos. El escritor inspirado nos dice que creamos y aceptemos como verdadero el hecho de que nuestro deseo ya ha sido cumplido y realizado, que ahora mismo está realizado y que su realización vendrá en el futuro. El éxito de esta técnica depende de la creencia confiada
de que el pensamiento, la idea y el cuadro ya son un hecho en la mente. Para que cualquier cosa tenga sustancia en el reino de la mente, debe ser pensado como si en realidad estuviera ahí. Aquí, en unas pocas palabras enigmáticas, está una dirección concisa y específica para hacer uso del poder creativo del pensamiento, imprimiendo en la conciencia la cosa particular que usted desee. Su pensamiento, idea, plan o propósito es tan real en su propio plano como su mano o su corazón. En el siguiente método bíblico, elimina completamente de su mente toda consideración de condiciones, circunstancias o cualquier cosa que pudiera insinuar imprevistos desfavorables. Usted siembra una semilla, concepto en la mente, la cual, si la deja tranquila, infaliblemente germinará en la fructificación externa. La condición primera en la cual Jesús insistió fue la fe. Repetidas veces lee en la Biblia: conforme a vuestra fe os sea hecho. Si siembra ciertos tipos de semillas en el suelo, usted tiene fe de que crecerán de su misma especie. Esta es la modalidad de las semillas, y confiando en las leyes de desarrollo y agricultura, usted sabe que las semillas crecerán de su misma especie después. La fe, como se mencionó en la Biblia, es una forma de pensar, una disposición de ánimo, una certeza interior en la seguridad de que la idea que acepta completamente en su mente consciente será encarnada en su mente subconsciente y manifestada. La fe es, hasta cierto punto, aceptar como cierto lo que su razón y sus sentidos rebaten. Un portazo frente a la pequeña, racional y analíticamente consciente, y aceptar una actitud de confianza completa en el poder interior de su mente subconsciente. Un clásico ejemplo de la técnica de la Biblia es registrado en Mateo 9, 28, 30. Y llegado a casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. En las palabras conforme a vuestra fe os sea hecho, usted puede ver que Jesús realmente recurría a la cooperación de la mente subconsciente de los ciegos. Su fe era su gran expectación, su sentimiento interior, su convicción interior que algo milagroso ocurriría y que su oración sería contestada. Y lo era. Esta es la técnica consagrada por el tiempo de sanación, utilizada del mismo modo por todos los grupos sanadores a lo largo del mundo a pesar de la asociación religiosa. En las palabras mirad que nadie lo sepa, Jesús les ordena a los pacientes recién curados que no discutan su sanación porque podrían ser sometidos a críticas escépticas y peyorativas de los incrédulos. Esto podía tender a deshacer los beneficios que habían recibido por la mano de Jesús, depositando pensamientos de miedo, duda y ansiedad en la mente subconsciente. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Lucas 4:36. Cuando los enfermos vinieron a Jesús para ser curados, fueron curados por la fe propia, junto con su fe y comprensión del poder sanador de la mente subconsciente. Lo que sea que él decretó, interiormente lo sintió que era cierto. Él y las personas que necesitaban ayuda estaban en la subjetivamente universal única, y su silencioso saber interior
y la convicción del poder sanador cambiaron los patrones destructivos negativos en la subconsciencia de los pacientes. Las sanaciones resultantes fueron la respuesta automática hacia el camino mental interno. Su orden era su petición hacia la mente subconsciente de los pacientes y su conciencia, sentimiento y confianza absoluta en la respuesta de la mente subconsciente a las palabras que él dijo con autoridad. Milagros en diversos templos en todo el mundo. Es un hecho establecido que las curaciones han ocurrido en diversos templos en todo el mundo, como en Japón, India, Europa y América. He visitado varios de los templos famosos en Japón. En el famoso templo mundial llamado Diabutsu está una divinidad gigantesca de bronce, donde Buda está sentado con las manos dobladas y la cabeza está inclinada en una actitud de éxtasis contemplativo profundo. Son 42 pies en la altura y es llamado el Gran Buda. Aquí vi jóvenes y viejos haciendo ofrecimientos a sus pies. Dinero, fruta, arroz y naranjas eran ofrecidas. Las velas eran encendidas, el incienso era quemado y las oraciones de petición recitadas. El guía explicó el cántico de una jovencita a medida que susurraba una oración. Hizo una reverencia profunda y colocó 2 naranjas como ofrenda. Ella también encendió una vela. Él dijo que ella había perdido su voz y fue rehabilitada en el templo. Ella le daba a Buda las gracias por restaurar su voz. Ella tuvo la fe simple de que Buda le devolvería su voz de canto si ella seguía cierto ritual, guardaba ayuno y hacía ciertas ofrendas. Todo esto ayudó a avivar la fe y la expectación, dando como resultado un acondicionamiento de su mente al extremo de la creencia. Su mente subconsciente respondió a su creencia. Para ilustrar más allá el poder de la visualización y la creencia ciega, relataré el caso de un pariente mío que tuvo tuberculosis. Sus pulmones estaban maléficamente enfermos. Su hijo decidió sanar a su padre. Él volvió a casa en Perth, Western Australia, donde su padre vivía, y le dijo que había encontrado a un monje que había regresado de uno de los templos de sanación en Europa. Este monje le vendió un pedazo de cruz auténtica. Dijo que él le dio al monje el equivalente a $500 por esto. Este joven en realidad había recogido un pedazo de madera de la acera, fue al joyero y lo hizo colocar en un anillo a fin de que se viera auténtico. Él le dijo a su padre que solamente tocando el anillo o la cruz había sanado a muchos. Él lo enfervorizó y detonó la imaginación de su padre hasta el punto que el viejo hombre cogió el anillo, lo colocó sobre su pecho, oró silenciosamente y se durmió. En la mañana estaba sanado. Todas las pruebas de la clínica resultaron ser negativas. Usted sabe, claro está, que no fue la astilla de madera de la acera lo que lo sanó. Fue su imaginación estimulada hasta un grado intenso y la expectación creyente de una sanación perfecta. La imaginación fue unida a la fe o al sentimiento subjetivo y la unión de ambos causó la sanación. El padre nunca se enteró del engaño que le habían hecho. Si lo hubiera sabido, probablemente hubiera tenido una recaída. Él se mantuvo absolutamente sanado y murió 15 años más tarde, a sus 89 años.
el único precio universal de la sanación. Es un hecho conocido que todas las escuelas diversas de sanación efectúan curaciones de carácter maravilloso. La conclusión más obvia que golpea su mente es que debe de haber algún principio fundamental que sea común a todos ellos, a saber, la mente subconsciente, y el único proceso de sanación es la fe. Ahora, recuérdele a su mente otra vez las siguientes verdades fundamentales. Primero, que usted posee funciones mentales que han sido diferenciadas llamándole a una la mente consciente y a la otra la mente subconsciente. Segundo, su mente subconsciente está todo el tiempo abierta al poder de la sugestión. Además, su mente subconsciente tiene el control completo de las funciones, condiciones y sensaciones de su cuerpo. Me aventuro a creer que todos los lectores de este libro están familiarizados con el hecho de que los síntomas de casi cualquier enfermedad pueden ser inducidos en personas hipnotizadas por la sugestión. Por ejemplo, un sujeto en estado hipnótico puede desarrollar una alta temperatura, cara ruborizada o escalofríos según la naturaleza de la sugestión dada. Por ejemplo, por experimento, usted puede indicarle a una persona que está paralizada y que no puede caminar y así estará. Por ejemplo, usted puede sujetar una taza de agua fría en las barbas de un sujeto hipnotizado y le puede decir: esto está lleno de pimienta, olfatéelo. Él procederá a estornudar. ¿Qué piensa usted que causó el estornudo? ¿El agua o la sugestión? Si un hombre dice que es alérgico a la hierba de fleo, usted le puede poner delante una flor sintética o un vaso vacío en su nariz cuando él está en estado hipnótico y decirle que es la hierba de fleo. Él representará los síntomas alérgicos usuales. Esto señala que la causa de la enfermedad está en la mente. La sanación de la enfermedad también puede ocurrir mentalmente. Se da cuenta de que las sanaciones asombrosas ocurren a través de la medicina de osteopatía, quiropráctica y naturismo, así como también a través de todos los diversos cuerpos religiosos en todo el mundo. Pero es obvio que todas estas sanaciones son realizadas a través de la mente subconsciente, que es el único sanador que existe. Fíjese en cómo sana un corte en su cara causado por afeitarse. Sabe exactamente cómo hacerlo. El doctor adorna la herida y dice: la naturaleza lo sanará. La naturaleza se refiere a la ley natural, la ley de la mente subconsciente o el instinto de conservación, que es la función de la mente subconsciente. El instinto de autoconservación es la primera ley de la naturaleza. Su instinto más fuerte es el más potente de todas las autosugestiones. Teorías ampliamente diferentes. Sería aburrido e improductivo discutir sobre cualquier gran alcance de las numerosas teorías adelantadas por sectas religiosas diferentes y grupos de terapia de oración. Hay un sinnúmero que afirman que porque su teoría produce resultados, es por consiguiente la única correcta. Esto, como ha sido explicado en este capítulo, no puede ser cierto. Usted está consciente que son todo tipos de sanación. Franz Anton Mesmer, un médico austriaco de 1734 a 1815 que ejerció en París, descubrió que aplicándole imanes al cuerpo enfermo, él podía curar esta enfermedad milagrosamente. Él también realizó sanaciones
con varios otros pedazos de cristal y metales. Él suspendió esta forma de sanación y afirmó que sus curaciones se debieron al magnetismo animal, proponiendo una teoría acerca de que esta sustancia era proyectada desde el médico hacia el paciente. Su método de tratar la enfermedad desde entonces era por hipnotismo, que era llamado mesmerismo en su época. Otros médicos dijeron que todas las sanaciones eran debidas a la sugestión y nada más. Todos estos grupos, tales como psiquiatras, psicólogos, osteópatas, quiroprácticos, médicos y todas las iglesias, usan el único poder universal y este reside en la mente subconsciente. Cada uno puede proclamar que las sanaciones son debidas a su teoría. El proceso de toda sanación es una actitud definitiva, positiva, mental, una actitud interior o una forma de pensar llamada fe. La sanación se debe a una expectación confiada que actúa como una sugestión poderosa para la mente subconsciente, desatando su potencia de sanación. Un hombre no sana por un poder diferente que otro. Es cierto que él puede tener su teoría o método. Hay solo un proceso de sanación y este es la fe. Hay un solo poder de sanación, es, a saber, su mente subconsciente. Prefiera la teoría y método que prefiera, puede estar seguro de que, si tiene fe, conseguirá resultados. Los puntos de vista de Paracelso. Philippus Paracelsus, famoso alquimista y médico suizo que vivió entre 1493 y 1541, fue un gran sanador en su época. Él indicó lo que es actualmente un hecho científico evidente cuando pronunció estas palabras: si el propósito de tu fe es verdadero o falso, a pesar de todo, obtendrás los mismos efectos. De esta manera, si yo creía en la estatua de San Pedro mientras debía haber creído en San Pedro mismo, conseguiría los mismos efectos que conseguiría desde San Pedro. Pero esa es superstición. La fe, sin embargo, es la que produce los milagros. Y ya sea que la fe sea verdadera o falsa, siempre produce los mismos milagros. Los puntos de vista de Paracelso se esparcieron también en el siglo XVI por Pietro Pomponazzi, un filósofo italiano y contemporáneo de Paracelso, quien dijo: fácilmente podemos idear los efectos maravillosos que la confianza y la imaginación pueden producir, en particular cuando ambas cualidades son correspondidas entre los asuntos y la persona que los influencia. Las curaciones atribuidas a la influencia de ciertas reliquias es el efecto de su imaginación y su confianza. Los medicuchos y filósofos saben que si los huesos de cualquier esqueleto fueran puestos en lugar de los huesos del santo, los enfermos experimentarían, a pesar de todo, efectos beneficiosos si creyeran que eran las reliquias auténticas. Entonces, si creen que los huesos de los santos sanan, o si creen en el poder sanador de ciertas aguas, solidificará los resultados por la sugestión poderosa dada a su mente subconsciente. Esta es la que hace la sanación. Los experimentos de Verheyen. Hippolyte de Verheyen, profesor de medicina en Nancy, Francia, de 1910 a 1919, fue el expositor del hecho de que la sugestión del médico al paciente era ejercida a través de la mente subconsciente. Verheyen, en su libro Suggestive Therapeutics, página 197, cuenta una historia de un hombre con parálisis en la lengua que se había rendido a ninguna forma de tratamiento.
Su doctor le dijo al paciente que tenía un instrumento nuevo con el cual prometía sanarlo. Él introdujo un termómetro de bolsillo en la boca del paciente. El paciente imaginó que ese era el instrumento que debía salvarlo. En pocos momentos gritó alegremente que ya podía mover su lengua nuevamente. Entre nuestros casos, continúa Bergheim, hechos del mismo tipo serán encontrados. Una jovencita entró en mi oficina habiendo padecido de pérdida completa del habla por casi 4 semanas. Después de asegurarnos del diagnóstico, le dije a mis estudiantes que la pérdida de la voz algunas veces cedía instantáneamente a la electricidad, que puede actuar simplemente por su influencia sugestiva. Mandé a buscar el aparato de conscripción. Puse mi mano en su laringe y moví una pequeña cantidad y dije: ahora puede hablar en voz alta. En un instante la hice decir A, luego B, luego María. Ella continuó hablando claramente. La falta de voz había desaparecido. Aquí Bergheim demuestra el poder de la fe y la expectación de parte del paciente, que actúan como una sugestión poderosa para la mente subconsciente. Produciendo una ampolla por sugestión. Bergheim manifiesta que produjo una ampolla en la parte de atrás del cuello de un paciente aplicando un sello de correos e indicándole al paciente que era un emplaste de mosca. Esto ha sido comprobado por experimentos y experiencias de muchos doctores en muchísimas partes del mundo, los cuales no dejan duda de que los cambios estructurales son un resultado posible de la sugestión oral a sus pacientes. La causa de los estigmas de sangre. En el libro Law of Physics Phenomena de Hudson, página 153, él indica: las hemorragias y los estigmas de sangre pueden ser inducidos en ciertos individuos por medio de la sugestión. El Dr. M. Burrow introdujo a un sujeto a la condición sonámbula y le dio la siguiente sugestión: a las 4 en punto de la tarde, después de la hipnosis, usted entrará en mi oficina, se sentará en el sillón, se cruzará de brazos sobre su pecho y su nariz comenzará a sangrar. A la hora señalada, el joven hizo como le ordenaron. Varias gotas de sangre salieron desde la fosa nasal izquierda. En otra ocasión, el mismo investigador trazó el nombre del paciente en ambos de sus antebrazos con la punta sin filo de un instrumento. Entonces, cuando el paciente estaba en estado sonámbulo, él le dijo: a las 4 en punto esta tarde, usted se irá a dormir y sus brazos sangrarán justo en las líneas que he trazado, y que su nombre dará la apariencia de estar escrito en los brazos con letras de sangre. Él fue observado a las 4 en punto y se le vio caer dormido. En el brazo izquierdo, las letras se destacaron en relieve brillante y en varios lugares hubo gotas de sangre. Las letras todavía estaban visibles 3 meses más tarde, aunque gradualmente se habían puesto apenas perceptibles. Estos hechos demuestran de inmediato la exactitud de las 2 proposiciones fundamentales previamente indicadas, a saber, la constante docilidad de la mente subconsciente al poder de la sugestión y el control perfecto el cual ejerce la mente subconsciente sobre las funciones, sensaciones y condiciones del cuerpo. Todos los anteriores fenómenos dramatizan vívidamente condiciones anormales inducidas por la sugestión y son prueba idónea de que como un hombre piensa en su corazón, la mente subconsciente, así es él. Revisión de los puntos de sanación.
1. Recuérdese a sí mismo frecuentemente que el poder de la sanación está en su mente subconsciente. 2. Sepa que la fe es como una semilla plantada en el suelo. Crece después de su misma clase. Siembre la idea semilla en su mente, riéguela y fertilícela con expectación y se manifestará. 3. La idea que usted tiene por un libro, invención nueva u obra es real en su mente. Esto es porque usted puede creer que lo tiene ahora. Crea en la realidad de su idea, plan o invención y a medida que lo hace, se manifestará. 4. Al orar por otros, sepa que su silencioso saber interior de la integridad, belleza y perfección pueden cambiar los patrones negativos de la mente subconsciente de otro y causar resultados maravillosos. 5. Las sanaciones milagrosas de las que oye hablar en santuarios diversos se deben a la imaginación y a la fe ciega que influyen sobre la mente subconsciente, desatando el poder de la sanación. 6. Toda enfermedad se origina en la mente. Nada aparece en el cuerpo a menos que haya un patrón mental correspondiente a él. 7. Los síntomas de casi cualquier enfermedad pueden ser inducidos en usted por sugestión hipnótica. Esto le demuestra el poder de su pensamiento. 8. Hay solo un proceso de sanación y este es la fe. Hay solo un poder de sanación, es a saber, su mente subconsciente. 9. Si el objeto de su fe es real o falso, usted de todos modos obtendrá frutos. Su mente subconsciente responde al pensamiento en su mente. Considere a la fe como un pensamiento en su mente y esto bastará.